Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Bueno, me alegra mucho. Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Antes de empezar, quería agradecerles a los que oraron ayer por mi familiar, por Cristian. Es el hijo de mi primo, trabaja por la autopista y salió del trabajo a la hora que les escribí. Básicamente había sucedido el accidente y se estrelló contra un carro. No sé exactamente los pormenores. Ellos, los papás y los hermanos de Cristian se congregaron con nosotros un tiempo. Cristian creo que alcanzó a bautizarse, pero últimamente han estado apartados del Señor. Entonces, como les decía, mi oración o lo que les pedimos oraciones, primero porque el Señor guarde su vida, porque fue delicado, creo que se partió la mano, se partió la cadera, se partió la pierna, o sea, lo tenían, esta mañana lo tenían sedado porque tenía demasiado dolor y estaban esperando los trámites de la EPS y todo eso para las cirugías. No he sabido nada más hasta el momento, pero pues ante todo la oración es porque Dios sea el centro de la vida de ellos como familia y pues que Dios cuide la salud de Cristian. Muchas gracias por orar. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Algún tiempo atrás tomó alguna importancia como mundial la vida de Tom Peters. Bueno, no sé, mi inglés no es muy fluido, pero es un hombre británico de aproximadamente unos 36 años en este momento. Es un técnico de sonido, pero resulta que cuando Tom sale de su trabajo y llega a su casa, se quita su ropa habitual y se pone un traje de perro dálmata. Camina en cuatro patas, come como un perro y ladra furiosamente cuando se siente amenazado. ¿Han escuchado la historia? Ya es un poco famosa. Es un hombre que está luchando porque lo reconozcan como una persona transespecie. O sea, que él es un perro, que él se siente un perro, básicamente. Entonces, se percibe perro, algo así sería la... En el tiempo de la entrevista él estaba esperando que el gobierno, es británico, está esperando que el gobierno lo reconociera como la persona transespecie. Y bueno, o sea, eso causa como que... Y si usted mira las noticias así, todo el tiempo ve cosas como esas, extrañas, ¿no? Aquí en Colombia hay un hombre que tiene una familia de trapos, ¿sí lo han visto eso? Cada ratico sale en las... Se murió la esposa. No sabía eso hasta... Se llama Cristian Montenegro y dice que por una decepción sentimental o por la soledad que esa le aquejó, entonces él decidió que iba a tener una esposa de trapo y después fue teniendo lentamente hijos con esa esposa de trapo. Y bueno, es algo que a usted y yo nos causan risa, pero, pero pensemos en los tiempos de antes, cuando usted y yo éramos jóvenes. No es que sea tanto tiempo atrás, pero en tiempos pasados, esas ideas raras, o siempre han existido personas así raras, pero esas ideas eran como que censuradas. Una persona que hacía eso, ¿cómo la llamaban? Un enfermo mental, ¿cierto? Y se les procuraba un tratamiento, ¿cierto? Vuelvo y digo, gente con ideas extrañas han existido todo el tiempo, pero antes se consideraba que era una persona enferma que necesitaba ayuda. Hoy en día esas personas las están poniendo como ejemplos a seguir, a decir, mire, es que él sí tuvo la valentía de identificarse o de hacer esto, o de... Si usted toca esos temas en un contexto secular o si usted habla en eso en las redes sociales, algunos comentarios dirán, uy, sí, el Señor necesita ayuda, pero otros van a decir, no, pues déjenlo, está bien, si él se siente bien así, pues sí. O sea, dejémoslo que sea feliz, más o menos es el concepto actual. Como hoy en día el concepto es, esta es mi vida, así la vivo yo y usted verá cómo vive, ¿cierto? Se ha perdido como un consenso de lo que es bueno o malo. Me hacen pensar un chiste que existe por ahí, que había una vez un parquecito como del barrio y todo el mundo sacaba a su mascota a pasear y llevaba al perro y lo paseaba por aquí y por allá. Y de pronto en algún momento empezó a salir un señor con un ladrillo amarrado y lo cargaba por todo lado, lo arrimaba a los árboles y cuando todos se reunían él lo soltaba y lo dejaba por ahí, todo el mundo como que, uy, ese señor. Y de pronto una señora se le acercó como que sintiendo compasión y le dijo, ay, tan bonito, ¿cómo se llama tu perrito? Y él dijo, ¿cuál perrito? ¿No ve que es un ladrillo? O sea, ese chiste sería de otro contexto, porque en el contexto actual la gente como que considera eso. Entonces, si ve cómo se ha perdido como esa, como esa unidad de pensamiento, por decirlo así. Y tal vez esa confusión es más evidente en el aspecto moral. Cosas que años atrás eran consideradas claramente malas, perversas, pervertidas, inmorales, hoy en día son aceptadas abiertamente.
Hoy en día la pornografía se ve abiertamente. Hoy en día muchas mujeres famosas tienen sus plataformas donde se muestran desnudas y eso ya no es criticado. Antes eso era como que lo hacían tal vez, pero era secreto, era algo. Pero hoy en día eso está pasando y se acepta normalmente. Usted ya ve en todas las partes, en todos los pueblos, avisos donde se ofrecen toda clase de servicios y si las niñas, las señoritas quieren volverse modelos webcam, ¿cómo se llama eso? Pueden hacerlo. Y ya nadie dice nada, vuelvo y digo. No es que no haya pasado eso, la prostitución y cosas así han existido desde siempre, ¿cierto? La homosexualidad ha existido desde siempre, ¿cierto? Génesis ya nos narra los primeros casos, entonces la diferencia es que en el pasado eso era censurado y hecho a escondidas y era absolutamente criticado. Hoy en día se ha vuelto muy aceptado, muy común. Ya para la gente dice, no, pues si ese es su trabajo, si con eso le va bien. Ni siquiera las religiones ni el cristianismo escapa a esas corrientes como de nueva moralidad. Ya la iglesia en el mundo está discutiendo ciertas cosas en esos aspectos. Aún el cristianismo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, cada vez se abre más como a la ideología de género, por ejemplo. Ya hay iglesias en Inglaterra especialmente y en España, en diferentes lugares donde hay pastores transgénero, hay sacerdotes transgénero, hay de todo dirigiendo eso. Y muchas otras cosas que quizás uno dice, no, en otro tiempo eso era considerado malo. Aquí en Colombia también ya hay iglesias lideradas por personas homosexuales abiertamente. Pero la pregunta sería, ¿por qué en tiempos pasados estas cosas eran malas, la sociedad en general o la mayoría las consideraba malas y hoy no? A nosotros los creyentes, a los que somos bíblicos, se nos acusa de ser retrógrados, intolerantes y arcaicos. O sea, como que nos están diciendo que estamos viviendo en otra época, que nuestra moralidad estuvo bien, pero que en este tiempo no. Casi que se nos acusa de no haber cambiado en el tiempo. Y otra pregunta entonces que cabría allí es, ¿por qué nuestra moral, nuestros valores y nuestros conceptos no pueden cambiar? ¿Por qué son inamovibles en el tiempo? Porque uno dice, si la cultura avanza, si la tecnología avanza, si lo que tenemos hoy en día como un celular era insospechado tiempos atrás, el teléfono era un teléfono y los más mayores conocimos el teléfono que colgaba de un cable y por mucho la señora lo tenía con un cable largo para caminar por toda la sala hablando con él. ¿Sí se acuerdan? No se ría porque era así, ¿cierto? La señora le dio un cable, por favor, le decía al técnico, por favor, déjeme un cable bien largo para poderlo yo. Los niños hoy en día no entienden eso, para ellos es imposible entender lo que es un teléfono que estaba amarrado a la pared. Después apareció el inalámbrico, creo que era el que tenía una antenita así gigantesca así y tenía una base y tocaba así, usted decía, no, acérquese porque se le fue la señal, ¿cierto? Entonces, todas las cosas van evolucionando porque la moral no puede evolucionar. Eso es lo que nos dicen básicamente. Ustedes se quedaron en el pasado. Su moral fue buena hace 50 años, pero hoy en día tienen que reevaluarla. La respuesta a esa pregunta es este libro. La Biblia dice que es eterna, permanece para siempre. Es la revelación de Dios y es la que le da dirección y sentido a los seres humanos. Cuando no la leemos, no la conocemos o no la obedecemos, lleva a la humanidad a la locura que estamos viviendo en este tiempo y la que viene, porque esto no va a mejorar a menos de que Dios intervenga. Esto cada día va a empeorar más. Las demás religiones, los demás conceptos filosóficos pueden modernizarse porque son simplemente ideas humanas. Entonces lo que creía, no sé, el Dalai Lama de hace años atrás o el director de esa religión hoy puede reevaluarlo porque pues era lo que él pensaba y el que hoy está puede reevaluar sus ideas. Cualquier religión puede reevaluar. El Papa ha reevaluado sus ideas, ¿cierto? Hace un tiempo el Papa salió pidiendo perdón a los homosexuales, ¿cierto? El Papa cada cierto tiempo cambia su doctrina, ¿cierto? Antes tenían el purgatorio, ahora como que lo cerraron y dicen que el purgatorio ya no, que tocó cerrarlo. ¿Sí me entiende? Ellos pueden modernizar y decir, no, pues adaptémonos al tiempo actual. El Papa actualmente también ya está aceptando lentamente todo lo de la ideología de género. ¿Por qué lo puede hacer? Porque pues ellos dicen basarse en la Biblia, pero pues sí, pero además meten las tradiciones y las tradiciones son simplemente costumbres humanas que se van enraizando. Entonces, como esto ya cambió, pues podemos cambiarlo o necesitamos cambiarlo. Nosotros como creyentes no hacemos, no podemos y no debemos hacer eso. Vamos a leer un texto de la Biblia, voy a utilizar 2 versículos nada más, en lo cual vamos a ver lo que la Biblia nos enseña y nos da unos pequeños pasos de cómo usar la misma Biblia. Una de las utilidades que podemos tener de ella.
Los invito entonces primero a segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente. De pronto habrán algunas diferencias allí, pero los conceptos son básicamente los mismos. ¿Ya lo tenemos todos? Sí. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Padre bueno, queremos darte gracias porque tenemos un privilegio muy grande y es abrir tu palabra con toda la libertad, Señor. Gracias porque es a través de ella que te has revelado a nosotros, gracias porque ella es tu instrucción para nosotros. Gracias porque es tu palabra, Señor. Podemos llamarla tu palabra, pero corremos el riesgo de no usarla como tu palabra, Señor. Gracias por ella, porque a través de ella es que nos has enseñado. Gracias porque a través de ella es que sabemos quién eres y lo que esperas de nosotros, Señor. Pido que hables a todos nosotros, porque tú nos conoces, porque tú nos has creado, porque nos has dado vida, porque has permitido que lleguemos al lugar donde estamos en este momento. Pedimos tu dirección, pedimos que a través de tu Espíritu nos guíes a entender tu palabra. Pedimos esto a través del Señor Jesús, quien murió para salvarnos. Amén. Aquí en este libro entonces tenemos, la palabra Biblia es más o menos, se refiere como, o es la palabra biblos en griego, y se refiere como a una colección de libros. Y sí, la Biblia, si usted la mira en su índice, va a encontrar que tiene 66 libros, escritos por más o menos 40 autores en 3 idiomas diferentes en un lapso de 1500 años. Y se nos dice que toda y cada uno de los textos de la Biblia o de lo que la Biblia enseña es inspirado por Dios. El concepto de inspirar puede causarnos un poco de confusión, porque se utiliza hoy en día como decir el cantante vallenato se inspiró en el árbol que estaba allá o se inspiró en una mujer y compuso una canción. O el artista, el pintor vio, no sé, un paisaje y se inspiró en él. Y como que nos dice, pues como que él miró, apreció ciertas cosas y las plasmó. Ese es el concepto que tenemos nosotros de inspirar. Pero cuando la Biblia dice, en lo que estamos leyendo en 2 de Timoteo 3:16, que es inspirada por Dios, utiliza una palabra griega que significa respirada por Dios. Dios sopló o exhaló su palabra sobre los autores humanos. O sea, como que Dios les sopló su palabra para que ellos registraran lo que Dios quería que se registrara allí. No fueron palabras humanas, porque esa es otra de las cosas que se dice hoy en día, ¿no? La Biblia pues es un libro muy bonito, es muy, como literatura muy valioso, pero lo escribió Pablo, Juan, diferentes autores, es su palabra, muy bonito, eran hombres buenos, pero no se limita a ser palabras humanas. Pero vuelvo y digo, la Biblia nos dice que es la palabra de Dios. Dios usó a seres humanos, tal vez como usted y como yo, que vivían en medio de esa cultura y los respiró su palabra de ellos. Ellos plasmaron un poco sus cuestiones culturales allí, pero los conceptos, las ideas y las palabras fueron sopladas por Dios sobre ellos. Dios los usó para registrar lo que Dios específicamente quería que se registrara. Pensemos en algo, Dios no solamente creó al ser humano, pensemos en Génesis, lo creó allí y lo dejó a la deriva. No, Dios nos creó como raza humana e inmediatamente empezó a revelar lo que Él esperaba de ellos, qué quería de ellos, qué era bueno, qué era malo, hacia dónde el ser humano debía ir, ¿cierto? El ser humano nunca quedó a la deriva de decir, bueno, listo, tengo vida, ¿de dónde soy? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo debo vivir? No, Dios desde el principio, desde la creación, Dios le dijo cómo debía vivir. Por su espíritu, Dios fue revelando su palabra a los hombres. Por su espíritu, Dios preserva la Biblia. Esa Biblia que usted y yo tenemos en la mano, podemos confiar de que ha sido preservada por Dios a pesar de la persecución, a pesar de la prohibición, a pesar de tantos intentos de atacarla, de destruirla o de contaminarla. Dios la ha preservado. Es confiable, lo que ella dice es absolutamente
fiable. Sigue siendo la palabra de Dios a pesar de haber sido traducido a nuestro idioma, a pesar de haber pasado tanto tiempo desde que se escribió algunos de sus libros, sigue estando allí, sigue siendo confiable. También se nos dice que, o Dios nos reveló. Revelar es quitar el velo a algo, ¿cierto? Algo que estaba cubierto. Imagínense que Dios no hubiera hablado al hombre, pues el hombre diría, bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo debo vivir? Pero Dios desde el principio reveló, quitó el velo y fue hablando al ser humano, dirigiendo sus pasos. Pablo también nos dice que la palabra es útil. Nos dice que es útil y nos va a dar unas funciones muy específicas en las que cómo podemos usar esa palabra de Dios. Vamos a mirar 3 puntos que yo tomé ahí, o 4 en uno que resume prácticamente los anteriores, de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña lo que es verdad. Ese sería el primero. La Biblia nos enseña lo que es verdad. La Biblia nos responde las preguntas más trascendentes de la vida. El origen. Génesis nos dice que Dios creó del barro y sopló en el ser humano aliento de vida. Creó el mundo y todo lo que en él hay. Pero Darwin, creo que todos hemos escuchado, si usted pasó por el colegio o si ve algo de algún programa de pseudociencia que hay en día en los canales, Darwin en el siglo XIX propuso la famosa teoría de la evolución de las especies. Hasta ahí había una gran creencia, un poco enredada y confusa en algunos, pero que había un Dios creador. Pero Darwin dijo no. Los seres humanos posiblemente desde las bacterias empezaron a formar y se formaron luego peces y los peces se volvieron reptiles y los reptiles animales cuadrúpedos, mamíferos, luego los simios y de los simios llegó el hombre. Básicamente eso fue lo que él dijo. Pero si usted estudió un poquitico la biografía de Darwin, hasta él se arrepintió, al final de sus días decía, no sé. Es más, esto se llama una teoría de la evolución. Cuando se dice que es una teoría es algo que no está comprobado, que no hay base ni raíz científica para decir que eso es verdad. Es solamente una teoría. Pero fíjese que en esa teoría de la evolución se basa prácticamente toda la ciencia moderna. Y allí se basa la biología, o gran parte de la biología, la química, la sociología, la psicología, la geología, todo lo basan. Tiene mucho fundamento allí, de él, de Darwin y de muchos otros pensadores que empezaron a decir, no, Dios no creó nada, Dios no existe, ¿cierto? Después de eso vino Nietzsche, vinieron otros filósofos y todos fueron cada vez destruyendo más el fundamento de lo que la Biblia decía. Empezaron claramente a oponerse a ella. Miremos Génesis 2:7, por favor. Santi Junior, tú me puedes ayudar a leer Génesis 2:7, gracias. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. O sea, creo que parece difícil de creer, y más al escéptico, pensar que Dios tomó del barro y formó un ser humano y luego sopló aliento de vida. Para ellos tiene más sentido que haya sido una evolución. Y francamente, si pensamos en términos humanos, claro, o sea, uno puede jugar con sus hijos a hacer muñequitos de barro y no le quedan ni muy bonitos, ni les puede dar vida. Pero es que no estamos hablando de seres humanos que se reunieron y hicieron un muñequito de barro, no. Estamos hablando del Dios creador, ¿cierto? Si creemos lo que la Biblia nos dice, que Él es el Dios soberano, omnipotente, ¿por qué no podría hacerlo? Es más, la ciencia ha comprobado que el ser humano cuando se descompone se vuelve tierra. O sea, sus elementos, su composición física comprueba que sus elementos son los mismos que tiene la tierra. O sea, la ciencia lo ha comprobado también. La evolución parte del fundamento de decir las bacterias. Pensemos desde ahí, pero ¿de dónde vinieron las primeras bacterias? ¿Quién las creó? ¿Dónde aparecieron? No, pues cayeron del espacio, pero ¿quién creó el espacio exterior? O sea, siempre ellos van a ir un paso más atrás y decir, y es que eso viene de allá y eso viene, pero ¿dónde empezó el primer, no sé cómo se llamará, el primer microátomo? La primera partícula, ¿de dónde apareció, cierto? Entonces, a uno le enseñaron eso y uno lo asumió en el colegio, a todos nos enseñaron eso y uno como que dijo, bueno, sí, pues algunos más que otros nos parecemos a los micos, entonces, no, pues sí, claro, tenemos que venir es de allá, ¿cierto? Nos comimos ese cuento, pero no lo hemos
pensado, ¿cierto? No hemos dicho, oiga, pero de verdad, ¿qué sentido tiene? O sea, hay muchos argumentos que dicen, no, el ser humano no puede venir de la evolución ni de los animales. Es más, por ejemplo, el argumento moral dice, los simios tienen relaciones sexuales endogámicas, o sea, ellos tienen relaciones sexuales entre sí, madres con hijos, ellos no tienen eso. Entonces, si el ser humano evolucionó de allá para acá, ¿dónde apareció el concepto moral de que eso está mal, cierto? Porque el ser humano tiene una moralidad que no tiene el simio, si es nuestro anterior pariente, ¿cierto? Miles de cosas, pero vuelvo y digo, es cuestión de que no lo hemos estudiado o que el mundo allá afuera lo quiere creer, pero esas son las cosas que han permeado la cultura actualmente, de ahí se basan muchas ideas. La Biblia también nos dice cuál es la composición del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y el ser humano, la ciencia básicamente reconoce al ser humano, como viene de la evolución, entonces dice que el ser humano simplemente es un animal, más evolucionado que el resto de animales, ¿cierto? Así nos dice. Simplemente es más inteligente y es capaz de construir casas y es capaz de formar una cultura y es capaz de formar una sociedad, ¿cierto? Cosa que no hacen los animales, ellos se agrupan en una manada y no más, ellos viven muy básicamente, pero la ciencia deja de lado el concepto de que haya una parte inmaterial en el ser humano. Solamente lo basan básicamente en que es un animal más. Pero si no se entiende que tenemos un lado inmaterial, pues no se entiende cuál es la función de ese lado inmaterial y qué más pasa en nuestra vida. Miremos, por ejemplo, 2 Corintios 7:1. ¿Tú me puedes ayudar, Pablito? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Listo, muchas gracias. Entonces no dice solamente que limpiemos nuestro cuerpo, sino espíritu también. Hay una parte inmaterial en nosotros. Entonces, si tenemos algo inmaterial, digamos, si un animal se muere, consideramos que murió y ya, su estado terminó allí posiblemente, pero los seres humanos tenemos una parte inmaterial y nuestro cuerpo, aunque sea sepultado allí, aunque sea quemado, aunque muera de una forma que desaparezca completamente, hay una parte inmaterial que necesitamos saber y la Biblia nos enseña qué pasa con esa parte inmaterial de nosotros. La Biblia también nos habla de un destino o un futuro. La Biblia revela que no somos solamente un cuerpo que muere y se descompone, sino que tenemos una parte inmaterial y tendrá como destino o el cielo o el infierno. Primera de Tesalonicenses 5:23. Santi, ¿me ayudas ahora, Santi Junior? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Listo, muchas gracias. Entonces habla de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Se refiere a las, bueno, para algunos es dos partes, cuerpo y alma, espíritu y alma la consideran una misma, o son tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, independiente de cómo lo entendamos allí, está hablando de que tenemos dos partes y esas partes van a ir delante de Dios o al cielo o al infierno, van a ir a la condenación o a la salvación. Y podríamos seguir y vamos a encontrar muchos otros conceptos en los que la Biblia nos enseña lo que es la verdad. La Biblia es la verdad. Cuando tenemos una diferencia de concepto frente a lo que se nos ha enseñado versus la Biblia, siempre la Biblia dice la verdad, ¿cierto? A pesar de que en algunos conceptos tenemos que reconocer que no son tan lógicos, ¿cierto? No se trata meramente de lógica humana. Vuelvo y digo, estamos hablando de la palabra de Dios. Es su revelación, y aunque Dios habló en términos y en conceptos humanos, y alguien decía Dios balbuceó su palabra para que pudiéramos entenderlo, porque estamos hablando de un ser superior a nosotros, ¿cierto? Un ser trascendente, un ser eterno. Sus palabras no son tan fácilmente entendibles, pero Dios balbuceó sus palabras para que nosotros las comprendiéramos. La Biblia nos enseña muchas otras cosas acerca de cómo es el mundo. La Biblia le debe dar sentido a nuestra vida. La Biblia nos enseña cómo funciona una familia. La Biblia nos enseña cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales,
La Biblia nos enseña cómo debemos administrar nuestro dinero, cómo debemos comportarnos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. La Biblia es una fuente de sabiduría. Alguien ha dicho que la Biblia es el manual de la vida para nosotros los seres humanos. Creo que usted ha comprado un electrodoméstico raro. Bueno, nuestra cultura casi nunca lee el manual de operaciones. El colombiano dice, hagámosle que eso echando a perder se aprende, ¿cierto? Pero le ha pasado que usted llega y compró un aparato un día, lo puso a funcionar y después, oiga, pero esto ¿por qué no me...? Hasta que por obligación le toca empezar a leer el manual y descubre que es que le faltaba moverle el botoncito que estaba allá atrás o le faltaba hacerle algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el fabricante hizo una máquina compleja y dijo, bueno, yo le voy a dar un manual para que usted pueda utilizar todas las funciones, ¿cierto? Estoy seguro que todos tenemos un celular, pero la mayoría no sabemos todas las funciones que él puede tener, ¿cierto? Viene el técnico, vaya al reparador y le dice, no, es que le pasó esto, mire, hágale esto así, estas teclas hágale así y vuelve a funcionar perfectamente. Nosotros no hacemos eso, pero pensemos en el concepto. Dios nos creó y nos dio un manual de instrucciones cómo funcionamos usted y yo. Pero resulta que la cultura extendida básicamente dijo, no, yo no quiero ese manual, vamos a vivir a la manera de nosotros, vamos a vivir como gana nos dé, no vamos a utilizar ese manual y las consecuencias cada vez son más evidentes alrededor nuestro. Como segundo punto, la Biblia nos enseña lo que está mal. Pensemos en algo, fuera de la Biblia es imposible definir algo como bueno o malo. Al fin y al cabo solo serían conceptos humanos, ¿verdad? ¿Cómo definimos que algo es bueno o malo? Si a algunos les gusta y dicen, no, es que me parece que eso está muy bien y me gusta hacerlo, y pensemos en la cultura ya extendida o en un país o en un grupo de personas que es que a nosotros nos gusta, es perfecto, está bien. ¿Por qué es malo? Nosotros ¿a dónde tenemos que remitirnos? A la palabra de Dios. Ella es la única que es capaz de definir algo como bueno o malo. Pienso como en una ilustración acerca de las unidades de peso y medida. Imaginen que no tuviéramos una única medida para medir algo. Pensemos que usted es un comerciante y decide que va a vender a un país, pensemos un país raro por allá, bueno, el que está allá en la punta, ya la parte más alta de China, por allá. Pensemos en Nepal. Usted decide que le va a vender 10 toneladas de café a ellos. Usted pesa sus 10 toneladas, las envía y llegan allá. Y el señor de allá lo llama y le dice, qué pena, pero usted solamente me mandó 7 toneladas. Y usted, pero sí, mire, le manda foto, le dice, mire, mi báscula marcaba 10. Y él le dice, no. Le manda foto, le dice, no, la mía marca 7. O sea, ¿cómo se solucionaría ese conflicto, cierto? Si él dice, no, pero es que mi báscula, mi gobierno me dijo que esa báscula está calibrada, ambos llegarían al punto de decir, no, es que la mía es la que, ¿quién tiene la razón de esas dos básculas? Creo que eso pasó, no he leído la historia de eso, pero tuvo que formarse una entidad que creo que se llama, se me perdió el nombre, bueno, es la empresa que se encarga de calibrar eso. Entonces decidieron que iban a utilizar un componente, creo que es perdón, se me perdió. El organismo se llama la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y tiene un elemento de platino, al cual es la unidad con la que se compara cualquier cosa que se llame kilo. 1000 gramos se tienen que comparar por eso. Entonces no importa si la báscula fue hecha en Colombia, o fue hecha en Nepal, o fue hecha en África, tiene que cumplir los estándares y decir, esto es 1 kilo, todas están calibradas con esa medida. Entonces así, si hay un patrón común con el cual comparar y decir, la que está desfasada es esta, o la que está desfasada es esta, ¿cierto? Entonces, del mismo modo, así hace la Biblia en cuanto a lo moral. Es el factor común que determina que algo está bien o está mal, ¿cierto? Solamente Dios podía decir que algo era bueno o malo. El ser humano era incapaz de ponerse de acuerdo con eso, porque el ser humano basa su concepto de bueno o malo, no sé, en lo que le gusta, en lo que le agrada, en lo que le enseñaron sus padres, en lo que siente, pero imagínese cómo podría ser esto, ¿cierto? Sería imposible tener un concepto unificado. Dios era el único capacitado para decir que eso estaba bien o que eso estaba mal. La Biblia es la única capaz de llamar algo pecado y no podemos contradecirlo. Así nos guste hacerlo, así hayamos caído en eso, así lo practiquen todos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. Eso se llama pecado.
aunque todo el mundo diga que está bien. ¿Listo? Eso hace la Biblia, ella es la única capaz de determinar el bien y el mal. Porque las religiones, por ejemplo, en el Islam está muy bien tener varias mujeres, ¿cierto? Otras religiones dicen que está mal si tomas café. O sea, uno diría, bueno, ¿de dónde sacamos el concepto? Vuelvo y digo, la Biblia es la única capaz de determinar lo que está bien y lo que está mal. Sin ella, cualquier moralidad estaría bien, cualquiera podría determinarla. Un tercer punto es que la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Como dice en Reina Valera, corrige e instruye en justicia. La Biblia, siendo la palabra de Dios, no solamente me hace saber lo que está mal, también lo corrige, también me lleva a andar en el camino correcto. Nos enseña a hacer lo que agrada a Dios. Podemos decir que la Biblia es como un espejo, pero es más que un espejo, porque un espejo, ¿recuerdan esta mañana recién que se levantaron? Usted se puede levantar y se mira al espejo y parecemos un alce, ¿cierto? Así como que el espejo hace eso y la Biblia también en el sentido moral hace eso. La Biblia me muestra lo que está mal. Pero no solamente, el espejo se queda limitado, el espejo solamente me hace ver que yo estoy como un alce, pero no me peina, ¿cierto? Eso me toca hacerlo a mí. La Biblia, por el contrario, o más allá del espejo, la Biblia sí me corrige y me lleva a hacer lo correcto. La Biblia transforma mi vida. La Biblia, a través de la obra del Espíritu Santo, me lleva a crecer y a parecerme más a Cristo. Juan 15:3. Pablito, ¿me ayudas por favor? Juan, Evangelio de Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muchas gracias. Dice que ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si usted y yo necesitamos que nuestra vida sea transformada, tenemos que exponernos a la palabra de Dios. La obra de transformación que Dios hace en nuestra vida no sucede fuera de la palabra de Dios, ¿cierto? No solamente porque la estemos escuchando y memorizando y estudiando, eso tiene gran efecto, sino porque también lo empezamos a practicar y a vivir. Pero tenemos que exponernos a ella, la palabra nos transforma. A través de la palabra es que Dios nos lleva a crecer, a formarnos más como Él quiere que seamos. La palabra nos corrige, nos instruye. También dice que Dios usa la Biblia para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese sería el cuarto punto que básicamente resume los anteriores. Como iglesia estamos trabajando en el concepto de madurar como creyentes. Pero ¿cómo podemos medir ese concepto de madurar, cierto? O sea, ¿cuál es la madurez, cierto? La madurez, miremos Efesios 4, 11 al 13, por favor. ¿Me ayuda, Santi, por favor? Efesios 4, 11. Efesios 4, 11 hasta el 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas gracias. Pensemos en esto, Dios dejó la Biblia, nos dijo el camino que debíamos andar y nos revela allí a través de su palabra que colocó la iglesia, que colocó hombres y mujeres para que nos edifiquen a todos, ¿cierto? Ese es parte del propósito de estar acá reunidos, por eso es que necesitamos congregarnos, porque la iglesia fue instituida por Dios con el propósito de que vivamos en comunidad, de que nos instruyamos unos a otros. Dios dotó a hombres y mujeres con dones para servir a los demás, para que nos enseñemos la palabra de Dios. Y el propósito de ese enseñarnos la Biblia, de estudiar la Biblia, de edificarnos los unos a los otros es crecer a la estatura, a la medida de Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es al que debemos parecernos. Si pensamos que estamos llegando a la madurez o que estamos lejos de la madurez, nuestro punto de comparación
es Cristo. ¿Nos estamos pareciendo cada día más a Él? ¿O estamos lejos? ¿En qué aspectos estamos más lejos de Él? Esa es la medida de madurez, ¿cierto? Y vuelvo y digo, eso nos lo reveló Dios en su palabra. Resalto lo que les decía hace un momento. Dios se reveló al hombre y nos dijo cómo debíamos vivir. No tenemos excusa para decir, pensemos en la escena final, que usted muere y llega al cielo y Dios le dice, bueno, tú vas a la condenación. O no llega al cielo, sino bueno, llega al lugar y le dicen, usted llegó a la condenación. Pero ¿por qué? Es que yo no sabía qué. No, somos culpables. Pensemos que usted viaja a otro país y alquila un automóvil y va conduciendo en contravía o se pasa el semáforo en rojo. Usted le puede decir al policía de ese país, es que yo no sabía que aquí era así, yo no sabía que aquí se conducía por la derecha, yo no sabía que. ¿Eso sería válido? No. ¿El policía qué le diría? Es su deber conocer las leyes de este país. Si usted llegó a vivir acá, a conducir acá, usted antes de conducir su vehículo tiene que conocer las leyes. De la misma manera, nadie va a tener excusa delante de Dios, decir, es que yo no sabía, es que a mí mis papás o no me enseñaron o yo. Nadie va a tener esa excusa delante de Dios, porque Dios reveló su palabra al ser humano. Conocer la verdad, como ya cerrando y resumiendo, conocer la verdad, reconocer lo que está mal, hacer lo correcto, se puede resumir en eso de estar capacitados para toda buena obra, a ser maduros en la fe. Empezaba mi introducción hablando de la confusión reinante y pensemos que esto empeorará, esto cada vez va a ser más difícil. Por el momento somos criticados y se burlan de nosotros y nos llaman retrógrados, pero en países más avanzados, si se puede llamar de esa manera, ya hay prácticamente persecución. Ya en muchas partes del mundo le están diciendo a las iglesias, bueno, si usted sigue poniéndose en contra de la comunidad LGBTI, lo vamos a censurar, le vamos a cerrar su iglesia, lo vamos a amonestar y terminará en cárcel, terminará en cosas. Eso no sé cuándo tardará en llegar acá, pero es posible que llegue, vuelvo y digo, a menos de que Dios obre, porque para mí, como que si usted mira la historia de Israel, la historia de Dios permitió que cada cultura avanzara hasta cierto punto, hasta que la inmoralidad llegó a un tope y Dios dice, no más, y Dios juzga esa cultura, ¿cierto? Cuando Dios manda a destruir Canaán, Dios dijo, hasta aquí aguanto a Canaán, y puso otra nación para hacerlo, no porque Israel fuera mejor, lo puso para hacerlo. Y así, si usted estudia un poquito las culturas, el Imperio Romano cayó por la inmoralidad. O sea, en algún libro leí la historia de un pueblo que se llama Pompeya, creo, tenía un volcán que se llama el Vesubio, y decía que ese Vesubio hizo erupción y destruyó toda la ciudad, y hoy en día la arqueología escarba allí y encuentra que las paredes del pueblo, de la ciudad, lo que tenían como adorno era pornografía dibujada en esas paredes. Dios terminó ese pueblo por eso. Y así cada cultura, cuando Dios permite que la maldad llegue a un punto hasta que Él dice no más y la juzga. No sé hasta que si el Señor va a venir pronto a llevar su iglesia o si el Señor va a permitir un juicio muy grande para detener tanta maldad, ¿cierto? Pero mientras que eso suceda, van a pasar muchas cosas a nuestro alrededor. Va a continuar la persecución, va a continuar el ataque hacia nosotros, va a continuar el tratar de confundirnos porque la estrategia de Satanás es múltiple, ¿cierto? A algunos los va a asustar, a otros los va a enredar. Usted y yo podemos ser confundidos con todas estas cosas, pero por eso precisamente es que necesitamos tener nuestra vida fundamentada en la palabra de Dios. Pues les digo, si nosotros no sabemos por qué hacemos esto o por qué no hacemos esto a la luz de la palabra de Dios, pues fácilmente nos van a mover de nuestro lugar, ¿cierto? Para mí eso es lo que sucede con personas que hasta hace tiempo, porque han habido hasta personas importantes, ¿cómo se llama?, teólogos grandes que se han echado para atrás. Algunos de ellos ya en este momento dicen, pues yo no sé si la Biblia sea completamente inerrante. De pronto puede tener algún error, ¿cierto? Abren la pequeña puerta, pero eso no se queda allí. Ellos siguen abriendo su puerta y algunos ya niegan los milagros, otros dicen no hay un Jesús bíblico, sino un Jesús meramente histórico, fue un gran maestro como lo pudo ser Mahoma, como lo pudo ser, ¿sí? Lentamente se empiezan a quitar esos fundamentos y corremos el mismo riesgo usted y yo. O sea, pensemos en la escena que usted y yo somos puestos a prueba y se nos dice, bueno, niegue a Jesús o muere.
¿Qué haríamos en ese lugar? Es nuestra vida lo que está, ¿cierto? Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser golpeado, nadie quiere perder su vida, ¿cierto? Pero ese momento puede llegar, Dios nos guarde, pero puede pasar, ¿cierto? ¿Hasta qué punto nuestros valores y nuestros fundamentos están firmes y decimos, la Biblia dice eso y ya no más? Cada vez es mayor la presión a hablar en contra de cosas como la homosexualidad, que se está tomando esto, o sea, los colegios y escuelas están siendo bombardeados con esto. Nuestros hijos están siendo educados en esto, ¿cierto? Para nosotros era un escándalo y se veía como algo completamente inmoral pensar en un homosexual. Pero hoy en día se le está enseñando a los niños no solamente que eso es normal, sino que ellos deben hacer eso mismo. Están siendo bombardeados en su colegio, en el internet, en el TikTok, en todas esas cosas que miran. Vuelvo y digo, usted y yo estamos fundamentados y estamos fundamentando a nuestros hijos en eso. Porque como eso empieza a absorber, es que ¿no le ha pasado a usted estar en un grupo de personas alrededor y que todos dicen, ¿qué piensa de tal cosa? Y todos, yo estoy de acuerdo, a usted le toca de última si usted tiene que decir, no estoy de acuerdo. ¿Cuán difícil es uno contradecir a todo el mundo? Uno como que, uy, yo voy a ser aquí el malo, el que les voy a dañar su historia. Pero eso es ser cristiano. Estar dispuesto a decir, con amor y con respeto, estar dispuesto a decirles, qué pena, pero no es así, ¿cierto? No estoy aquí promoviendo el odio hacia el homosexual, es un pecado tan normal como cualquier otro, no es el pecado imperdonable. Lo tomo como ejemplo porque es el que más se está extendiendo y el que más está, y mucha gente hoy en día, vuelvo y digo que se podría llamar cristiana o que se autodenomina cristiana, está aceptando esas cosas y está diciendo, bueno, pues sí, está bien, o sea, Dios los hizo así, han llegado a decir, y eso es completamente blasfemo. La Biblia dice que Dios hizo un hombre y una mujer, nada más. Pero vuelvo y digo, por eso es que necesitamos fundamentar muchas otras cosas que quizás no están en este momento en primer lugar en importancia, pero que tarde que temprano son puestas a prueba en nosotros, ¿cierto? Cómo educamos a nuestros hijos, cada cosa debe ser bíblica. ¿Estamos seguros de que los aspectos más centrales de nuestra vida están fundamentados en la Escritura? ¿Tenemos esa seguridad? ¿Será que todo lo que hacemos lo hemos filtrado a la luz de la Biblia? ¿Cómo está su estudio de la Biblia? Porque el primer paso es empezar por allí. Si usted y yo no estudiamos la Biblia, si no la leemos, no creo que podamos tener un fundamento. Tenemos un fundamento religioso entonces, ¿cierto? Puede que sepamos muchos versículos y muchos conceptos, pero nos los enseñó el pastor de tal iglesia o al que seguimos en las redes sociales, puede ser un gran predicador, no estoy criticando, pero nuestros fundamentos entonces no son bíblicos, son de algún líder religioso. Estamos participando como de alguna religión, no estamos fundamentando eso, no estamos fundamentados en la Biblia. ¿Todos los días estás estudiando la Biblia? Necesitamos hacer eso, todos los días, porque la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos guía. ¿Estás estudiando toda la Biblia? Quiero preguntarte algo, no para que me lo respondas, respóndelo mentalmente. ¿Cuántos años hace que entregaste tu vida a Jesús? ¿Ya leíste toda la Biblia en ese lapso de tiempo? No puedo poner una medida, no tengo que decir, no, es que un creyente en 6 meses tiene que leerla todo, o 5 años, no sé. Pero debe haber ese propósito. Si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas, a que tengas todo el consejo de Dios. Porque muchas de las cosas erradas que vemos es porque alguien tomó un concepto bíblico, lo puso por encima de los demás y no lo comparó con el resto de la Biblia, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, es que el sábado es pecado trabajar, y le muestran unos pasajes bíblicos y le dicen, ahí dice, lo quiere contradecir usted, es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero si usted no ha fundamentado todo el concepto, pues así es fácil. Con la Biblia se puede decir que no hay Dios. ¿No creen? Salmo 14, ¿1 qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿cierto? Si sacáramos de contexto ese versículo, la Biblia dice que no hay Dios, ¿cierto? Pero la Biblia dice el necio. ¿Sí me entiende? Con la Biblia se puede comprobar cualquier cosa. El que quiera tergiversarla, la va a tergiversar. Pero una vez más, ¿qué va a ser la diferencia? Que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Pero la Biblia es necesario aplicarla a nuestra vida. Lo que estudiábamos en Santiago, una de las partes que es más conocida es ser hacedores y no solamente oidores. Podemos conocer mucho de la Biblia, ¿cierto? Podemos sabernos libros enteros, memorizar versículos, tener la casa con versículos, podemos abrir la Biblia en el Salmo 91 y tenerla en la mitad de la sala, pero si no lo aplicamos a nuestra vida se queda corto. En los pasajes que
que quería enseñar. Uno de los que leí fue Mateo 7, 24 al 27, que habla de aquel que construyó su casa en los dos fundamentos, ¿cierto? Y dice, el Señor Jesús dice, al que escucha y hace o sigue mi palabra, lo consideraré sabio, ¿cierto? El que escucha y hace o sigue. Escuchar y hacer, o leer y hacer. Si nosotros solamente lo leemos, porque mucha gente tiene la Biblia como, uy, no, la Biblia sí es lo más fundamental, pero la tienen en un concepto como de algo esotérico, como un amuleto, ¿cierto? Entonces yo la tengo en la mitad de la sala o la cargo, yo cargo la Santísima Biblia aquí todos los días en mi bolso y ahí está. Maravilloso que le diga la Santísima Biblia, pero si no entendemos que su concepto principal es aplicación, nos quedamos demasiado cortos. Pensemos en nuestro papel como padre, como madre, como esposo o esposa, como hijo o hija. ¿Soy bíblico en lo que yo practico en esas áreas? ¿O lo hago como me criaron, cierto? Algunos nos criaron con la chancla voladora, entonces así queremos educar a los hijos, ¿cierto? Con el primer objeto que esté a la mano, a eso le lanzamos al hijo. Pero, y decimos, no, es que así nos criaron y mire, ninguno se torció, eso es como lo que decimos normalmente, pero ese es el concepto bíblico, o sea, la Biblia dice así, la Biblia dice que hay que, ¿cómo? Exactamente, eso, ¿sí ve? La Biblia, y el otro concepto es, otros dicen, no, al niño no se le puede corregir, al niño la Biblia dice que Dios es amor, así que usted no puede, no, la Biblia dice que hay que corregir con vara, hay que hacerlo. Pero da muchos otros aspectos, no es en medio de la furia del super saiyajin agarrarlo y darle con la vara, no. La Biblia dice que primero tengo que tener bajo control mis emociones y decir, y me tiene que doler y decir, aunque me duele, quiero corregir lo que hiciste y quiero saber, o sea, o mirar su corazón, no solamente su actitud alrededor, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, todo eso nos lo enseña la palabra de Dios, pero nosotros a veces no lo miramos, sino simplemente, hay que dar vara, el pastor dijo que hay que dar vara, bueno, entonces se consigue la tabla de la cama y... U otro dice, no, es que un pastor salió diciendo que no al niño no hay que corregirlo ni nada, sino hay que solamente estimularlo y decirle que tú eres el mejor y que vas a llegar lejos. Seamos bíblicos en la forma en que hacemos las cosas, ¿cierto? No, o sea, creo que se me ocurre que siempre hacemos en la Biblia como hacemos con la comida. No sé a sus hijos qué comida no les gusta, a los míos no les gusta la auyama, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los suyos? Se comen todo alrededor y justo cuando llegan a la auyama dicen, ¡ay, estoy tan lleno!, ¿cierto? Eso mismo nos puede pasar a usted y a mí, coger ciertos pasajes de la Biblia y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se lo sabe y lo tiene memorizado y se lo pega al panorámico del carro. Pero decir, Dios está airado con el pecador todos los días, ese no lo he visto en ningún panorámico, no lo he visto en ninguna casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos y cogemos los pasajes que nos gustan, las promesas, las cosas que nos agradan y las sobreexaltamos, pero se nos olvidan las otras cosas. Como en el ejemplo de la auyama, si su hijo solamente se cría comiendo y no come la auyama, le faltan nutrientes. Así, también usted y yo, si cogemos la palabra de Dios solo por partes, vamos a terminar también mal, con una doctrina errada. Piensa, por ejemplo, o pensemos, por ejemplo, en los gustos que tenemos, la música, la televisión, los influencers que sigue, la forma de vestir, de hablar. ¿Cristo los aprueba? O sea, es una pregunta, no, pues que Cristo no tenía internet, pues entonces como que ya salí de eso, ya me quité el problema de encima. No, pensemos, o sea, le he dicho a mis hijos, ¿tú crees que Cristo se sentaría contigo a jugar eso, a escuchar esa música? ¿Cristo sería feliz escuchando esa música que tú escuchas? ¿Eso le agradaría a él? ¿Estaría feliz contigo en la sala viendo ese programa de televisión que tú ves? Es una buena pregunta, ¿cierto? Decir, ¿cómo evaluamos eso? Vuelvo y digo, la Biblia no dice, no haga tal cosa, no todas las cosas son tan claras, pero sí podemos... concepto, ¿cierto? Decir, la Biblia dice que debemos pensar lo que le agrada a Dios, hacer todo para la gloria de Dios, alejarnos de lo inmoral. Todas esas son cosas que podemos utilizar para juzgar lo que hacemos. ¿Será que Cristo le daría un like a lo que tú compartes en las redes sociales? Mis relaciones interpersonales, mis amigos, ¿será que Cristo los aprobaría también? ¿Será que Cristo diría? La excusa es, Jesús era amigo de pecadores, de prostitutas, de ladrones. Sí, eso es cierto, pero él no se iba ni a tomar con ellos ni a vivir la vida de ellos. ¿A qué se reunía con ellos? A predicarles el evangelio, ¿cierto? Eso es un buen punto para decir cómo podemos evaluar nuestras amistades, ¿cierto?
Si usted se reúne con ellos para ir a compartirles el evangelio, maravilloso, hágalo, sígalo haciendo, por favor. Pero si usted se reúne a compartir con ellos porque es que la musiquita que escuchan y el ambiente es como tan chévere, pues cuidado, ¿cierto? Uno puede engañar a los demás, pero no puede engañar ni a Dios ni a sí mismo. Uno sabe cuál es la motivación de su corazón para hacer lo que hace. Mis planes futuros están a la luz de la palabra de Dios, lo que planeo hacer, mi carrera, mi trabajo. Mi forma de hacer negocios es agradable delante de Dios, es bíblica, o sea, estoy sacando fundamentos y decir esto se debe así. La Biblia dice que no debo tener medida falsa. Yo lo hago en mis negocios, en mi forma de hacer, porque al fin y al cabo la estrategia, y yo lo veo comparando otras culturas como en Colombia, la cuestión consiste en comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Esa parece que es la estrategia que utilizamos nosotros aquí. De decirle al que me lo vende, no, eso déjemelo, es que mire, eso tiene más de... No, déjemelo baratico. Y luego a vendérselo, mire, eso está perfecto, está... ¿Cierto? Muchas cosas podemos hacer así, muchas cosas están y las podemos, ¿cómo se llama? Maquillar y decir, pues, no, lo estoy haciendo, yo no estoy... Pero fácilmente decimos mentiras disimuladas, fácilmente hacemos cosas que la Biblia considera trampa, mentira. A lo que voy es que siempre que miremos o siempre que hagamos cualquier cosa, pensemos a la luz de la Biblia, ¿cierto? Bueno, ¿será que este carro que voy a comprar, lo voy a comprar y sí estoy siendo honesto, ¿cierto? Estoy siendo, claro, como voy a vender mi carro, entonces estoy siendo honesto, estoy diciendo toda la verdad, estoy dando un precio justo, ¿sí? Todas las cosas, todas. Mis amigos, esos amigos con los que compartimos tanto tiempo, ¿será que ellos, por qué estoy con ellos? ¿Cuál es mi motivación para estar con ellos? El programa de televisión que no me pierdo, ¿será que cumplen los estándares bíblicos o yo solamente me estoy ahí porque es que muestran mujeres medio mal vestidas o porque ahí el chisme o la pelea o esa intriga es como tan rico, tan chévere, eso es lo que me motiva? Entonces yo estoy motivado es por la carne y no estoy siendo bíblico, ¿cierto? Pensemos en lo que la Biblia dice, o sea, y por eso les digo, necesitamos ir a la palabra, estudiarla, conocerla y de ahí sí podemos sacar fundamentos, ¿cierto? Porque a veces nos escudamos y decimos, no, es que yo no hago, pues es que ellos son legalistas, ese grupo son legalistas, entonces no, yo no voy a hacer eso, o, no, es que ellos son muy livianos, entonces yo voy a hacer esto. Bueno, está bien, evalúelo, pero ante todo vaya a la palabra, pídale al Señor sabiduría, qué debo hacer en cada cosa, que cada área de mi vida debe ser bíblica, debo estar fundamentado en la palabra de Dios para hacer lo que hago, para educar, mejor dicho, todo lo que hago. Pensémoslo de manera que nuestra vida siempre sea agradable a Dios. Cerremos con el Salmo 139. Los dos últimos versículos, 23 y 24, les leo en Nueva Traducción Viviente. (139, 23 y 24), los dos últimos, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Señor, queremos orar a ti, Señor, pidiéndote por favor que nos examines, Señor. Examina mi propia vida, examina la vida de aquellos que están escuchando, Señor. Prueba nuestro corazón, prueba nuestros pensamientos. Ayúdanos a no autoengañarnos creyendo que estamos haciendo lo correcto delante de ti. Ayúdanos a ir a tu palabra, Señor, y juzgar las cosas bíblicamente, Señor. Te pido que señales en nosotros cualquier cosa que no está siendo agradable delante tuyo, Señor. Tú eres soberano, tú eres el sabio. Nosotros solamente adquirimos sabiduría cuando vamos a tu palabra, Señor. En nuestras fuerzas solamente somos ignorantes, Señor. Oro por salvación de aquel que no te conoce, Señor, aquel que todavía no puede entender tu palabra, para que tú te reveles a él, Señor. Oro por crecimiento espiritual y madurez de nosotros. Ayúdanos a evaluar nuestra vida no a la luz de nuestras emociones, a la luz de lo que otros han dicho, Señor, sino a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por Cristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos a ver en tu palabra cómo era Él, cómo se comportaba, cómo vivía, Señor. Ayúdanos a ver su mansedumbre, su amor, su reverencia hacia ti, Señor, y que eso gobierne nuestra vida. Te necesitamos y pedimos perdón, Señor, porque quizás nuestra vida le falta mucho, Señor. Personalmente sé que hay muchas cosas en mi vida que deben ser cambiadas, Señor. Pero ayúdanos a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como tu palabra dice.
Gracias por esta iglesia local, gracias por la iglesia en todo el mundo, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. A través de ella es que llegaremos a ser las personas que debemos ser, Señor. Oro por los tiempos que están cambiando, Señor, por la persecución que puede venir sobre la iglesia, por las cosas que están contaminando la iglesia, Señor. Oro porque nosotros seamos verdaderamente luz, Señor, que no seamos luz que ha sido contaminada, Señor, que seamos la luz pura que Cristo ha venido a hacer en medio de nosotros. Ayúdanos a ser columnas y baluartes de la verdad, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser verdaderamente tus hijos, Señor. Guárdanos porque vienen tiempos de presión, vienen tiempos de persecución, Señor, y necesitamos hacer lo correcto, Señor. Oramos porque tú salves muchos a nuestro alrededor. Oramos porque uses nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no desperdiciarla más en los afanes del mundo. Gracias por tu palabra y te pido que a través de tu Espíritu nos ayudes a recordarla y a memorizarla. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos,